Entonces, por tanto, estábamos comentando el tratamiento de las clases 2. Bueno, pues yo creo que es importante aclarar primero una cosa. Creo que uno de los conceptos más complicados de hablar de las clases 2 en crecimiento es entender que a lo largo de la historia de la ortodoncia, todo el mundo sabe que ha habido dos escuelas, o había dos escuelas antiguamente, la escuela funcionalista y la escuela de aparatología fija, y estas dos escuelas eran un poco irreconciliables, es decir, el que usaba aparatos fijos no utilizaba, al menos en España, aparatología removible o funcional. Bien, esto es interesante para entender el concepto de clase 2. ¿Cuál es el concepto, digamos, el pecado más grande de la ortodoncia respecto a las clases 2? Bueno, pues haber adaptado, como dije antes, haber adaptado la maloclusión al aparato y no el aparato a la maloclusión. Es decir, yo me he formado con aparatología fija y lo único que sé utilizar son los elásticos de clase 2 y la tracción estroral o el distalador o los microtornillos para distalar. La mayoría de mis tratamientos los voy a hacer con distalamiento de molares. En otro extremo, no, yo me he formado en Brasil, Portugal, hay muchos sitios donde son muy conocidas las escuelas funcionales de los maxilares. No, yo me formé utilizando el aparato de Billman-Simoens, el aparato de Frenkel, el Pimner. Entonces todas mis maloclusiones de clase 2 son maloclusiones mandibulares. Aún así, es cierto que la mayoría de maloclusiones de clase 2 tienen un importante componente funcional. Por tanto, ¿cómo se tratan las clases 2? Bueno, pues yo odio la clasificación típica de clase 2 maxilar, clase 2 mandibular, clase 2 mixta. ¿Y por qué no me gusta esa clasificación? Pues por un elemento muy sencillo. Casi todo el componente de clase 2 maxilar es un componente dentoalveolar, que prácticamente se puede resolver a cualquier edad, siempre, por ejemplo, que tengamos que distalar un molar y tengamos espacio. Mientras que el componente casi siempre mandibular es un componente más funcional, favorecido tanto por la musculatura, esa musculatura compresiva del pasillo de Thomes, como de la musculatura que muchas veces produce ese colapso de la mandíbula. Y por tanto, es muy importante entender esta diferencia. Dentoalveolar superior, basal, condilar o de la rama o del mentón inferior. Por ejemplo, un paciente que no tenga mentón, el mentón sí que es genética pura. Es decir, si no hay mentón no puedes hacer nada para que un paciente tenga mentón, con aparatos funcionales u otros dispositivos. Pero la verdad es que muchos de los pacientes que se mandan a cirugía ortognática o que acaban con unos malos resultados estéticos de clase 2 no dentales son por las famosas efectos de clase 2 de los elásticos. Proinclinación de incisivos superiores, retroinclinación de los superiores. Por tanto, ¿cómo me gusta hablar de clases 2? Pues me gusta hablar del síndrome de clase 2. ¿Y qué no es síndrome? Pues no es más que un conjunto de signos y de síntomas que muchas veces acompañan una enfermedad y que le dan una mayor o menor gravedad. ¿Cuál sería lo más leve? Bueno, lo más leve de las clases 2 sería lo que es muy frecuente, hasta un 80% de las maloclusiones de clase 2 nos van a presentar un molar superior, un primer molar superior, en este caso el 16, un primer molar superior mesializado y un primer molar superior rotado. Evidentemente, la consecuencia inmediata de esta mesialización del primer molar superior es el acortamiento, la disminución en el espacio existente entre este primer molar y los incisivos. La segunda son los incisivos. ¿Cómo podemos tener los incisivos? Pues los podemos tener en clase 2 división primera, como sabéis, o clase 2 división segunda. Vamos a imaginarnos que los incisivos están en esa clase 2 típica, la clase 2 división primera. Es decir, hay un aumento del resalte o un aumento de ese overjet. Por tanto, esto sería una clase 2 lo más elemental del mundo. Sería una clase 2 dentaria, porque tendríamos un molar, como podéis ver aquí, en clase 2. El resalte estaría muchas veces generado también por la retroinclinación del incisivo inferior,
Y evidentemente el primer paso para la corrección de esta maloclusión no es más ni menos que, como decía mi maestro, el profesor Canut, siempre haciendo un tratamiento etiológico, es decir, recorriendo el camino contrario a la maloclusión. Esto se resume, como podéis ver aquí, en una rotación de los primeros molares y en un distalamiento de estos primeros molares. Bueno, ahora que hay mucha ortodoncia de Facebook, en que la gente le encanta poner en Facebook que pone 17 tornillos para hacer una simple disyunción maxilar, le encanta poner cosas exóticas sin ninguna justificación. Yo siempre digo, de broma, cuento una broma, y es que tengo muchos amigos dentistas, grandes especialistas, y siempre los fastidio diciéndole que si cuanto mejor endodoncista eres, y en mi facultad existe un gran grupo de endodoncistas, pero cuanto más mejor endodoncista eres, más tienes que gastarte en materiales, porque te compras el microscopio, que si localizador de ápices, que si las limas de TMA, etc. Cuanto mejor cirujano eres, igual, porque te compras membranas, los aparatos para levantar el seno maxilar, etc. Y esto es lo bueno que tiene la ortodoncia. Cuanto mejor ortodoncista eres, menos dinero gastas, porque simplemente con un alambrito de acero que cuesta €1 y 4 loops y doblando un poco puedes hacer auténticas maravillas. Es muy raro, sinceramente, que una primera fase normal, en una clínica normal, con un Quadelis, 2 bandas, un utility, sea costosa para el profesional. Otra cosa será para el paciente, pero es difícil que sea. Siempre cuento la anécdota. Uno de los ortodoncistas a los que más quiero y mejores que he conocido ha sido el profesor Juan Font, el doctor Juan Font, que fue profesor y uno de los grandes maestros de la técnica de Ríquez en España. Y recuerdo siempre que Juan, estábamos en Cuba hace unos años, habíamos ido a un curso allí, y alguien le preguntó al doctor Font, doctor Font, es que claro, usted pone pocos brackets en los pacientes, le pone 3 brackets y los acabados del doctor Font son espectaculares. Y Juan le contestó, es que yo hago ortodoncia ecológica. Pues esto es lo que vamos a hablar también después. La ortodoncia tiene que ser ortodoncia ecológica. Y no te fíes mucho del que pone en Facebook 17 implantes en el paladar para hacer una disyunción, porque a lo mejor cuando llega el momento de darle un alambrito, 2 banditas, un simple Quadelis y un poquito de composite para hacer un avance mandibular, pues igual no lo puede hacer y tiene que recurrir a sofisticados aparatos como el incógnito en oro y medio en diamantes o aparatos de ese estilo. Por tanto, es importante simplicidad. Primer punto, distalar el molar. ¿Con qué voy a distalar el molar? Bueno, es evidente que está clarísimo. ¿Cuál es uno de los aparatos estrella para distalar un molar? Y se sorprenderán, la tracción extraoral. Ah, entonces tú, David, ¿usas la tracción extraoral? No, porque no se puede usar un aparato que tiene mala prensa, desgraciadamente. Y un aparato que los padres no dicen que ya lo usaron ellos, que ya es horrible, que iba por fuera, un horror. De mis 5 hijos, porque lo necesitaban, 4 llevaron tracción extraoral. Solo digo eso. En fin, sea como fuera, hay que distalar el molar. ¿Con qué podemos distalar el molar? Pues esto hay que establecer una serie de gradientes, y los gradientes tienen que ir basados en la rotación que tenemos que lograr y en el distalamiento que tenemos que lograr. Que queremos muchísima rotación y muchísimo distalamiento. Bueno, pues tendremos que recurrir a los aparatos que nos gusten. Yo cada vez utilizo evidentemente más microimplantes. En este caso tenemos los microimplantes de nuestra técnica, ¿vale? Pero si no queréis utilizar microimplantes, pues estamos hablando a lo mejor de niños, pues podemos utilizar un péndulo de Hilgers. Un péndulo de Hilgers. Si no queremos utilizar un péndulo de Hilgers,
Podemos utilizar incluso un cuagelis cortando los brazos. Podemos utilizar una barra palatina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queremos comprar un sofisticado aparato de instalamiento? Fenomenal. A mí me encanta, por ejemplo, el distalador del doctor Luis Carrier. Pero, en fin, que todo esto es, o las técnicas de Wilson. Entonces tenemos que instalar el molar. Evidentemente, tenemos que tener claro, y vuelvo a recordar al doctor Juan Font, cuando nosotros conseguimos un objetivo muy importante, primero está el molar, y el segundo objetivo muy importante es la guía incisiva. Normalmente el problema de la guía incisiva es un problema de sobremordida. Por tanto, vamos a corregir esa sobremordida. ¿Cuál es la manera más eficiente? Bien, el concepto de eficiencia es importante y después, desgraciadamente, de esta crisis, muchísimo más. ¿Entendido? Porque está claro que si yo puedo corregir a un paciente una maloclusión con los cordones de mis zapatos, como decía en este caso también el doctor Juan Font, evidentemente no me voy a comprar un aparato sofisticado que me cueste 300 euros. Por tanto, en este caso recurriré a lo más sencillo del mundo. Y normalmente en mi consulta, ¿qué es lo más sencillo del mundo? Pues son los arcos bypass, es decir, aquellos arcos que saltan de molares a incisivos. Estos arcos bypass, ¿vale? Los tres, digamos, más populares, evidentemente el número uno, el que ocupa el apuesto de oro, es la del genio de la ortodoncia, porque realmente uno de los grandes genios de la ortodoncia fue el doctor Ricketts. Y por tanto, sería dentro de esto el famoso arco utilitario. En segundo lugar estarían el arco de otro genio de la ortodoncia, y por eso me gusta su libro, Ortodoncia con sentido común. Es una pena que ese libro ya no exista, es una pena que no exista, pero es un auténtico libro espectacular, que es la técnica de Mulligan, de Thomas Mulligan. Bueno, de Thomas Mulligan. Y en tercer lugar, pues ya estarían los arcos de nueva creación. Por ejemplo, entre los arcos de nueva creación, se puede utilizar un gran nuevo alambre, que es el gunmetal, que es un poquito, digamos así, el sustituto del TMA o del titanio molibdeno. Es decir, en este grupo estarían las biomecánicas de Burston, estarían las biomecánicas de Nanda, estarían todo ese tipo de biomecánicas. En general, nosotros utilizamos, también por una cuestión económica, porque estos dos son hechos en acero, el coste es mínimo. Entonces, en estos casos, normalmente nosotros, para escoger entre el 1 y el 2, vamos a delimitar qué tipo de movimiento dentario tenemos que hacer. En primer lugar, sabemos que vamos a tener que hacer un movimiento de intrusión incisiva. Ahora bien, cuando el movimiento de intrusión incisiva, es decir, cuando el hacer así, a su vez requiere un control 3D del diente, es decir, especialmente estamos hablando de un control de la torsión, entonces utilizamos más el arco de Ricketts. Si bien es verdad que aquí tengo una pequeña duda, y es por qué se utiliza este arco en 16 por 16. Bueno, a mí me gusta cuando me dan clase o cuando explico a los alumnos algo, que me lo expliquen como si se lo tengo que explicar a mi madre. Y como aún nadie logró explicarme por qué tiene que ser en 16 por 16, cuando realmente yo lo utilizo para el control de la torsión, por este motivo yo utilizo el arco utilitario en 16 por 22 e incluso muchas veces, depende para qué, en 17 por 25. Pero cuando el problema es un poquito diferente, es decir, cuando la sobremordida
incluye una retroinclinación del incisivo, por ejemplo, como en las clases 2, división segunda, cuando tenga esta situación, y lo que quiero es intruir protruyendo, entonces recurro al arco de Mulligan. Recorro al arco de Mulligan, que es un arco que tiene un loop en esta zona y me va a producir un movimiento. Utilizamos en arco red, en esto yo lo utilizo en 18, aunque muchas veces utilizo también 20 en acero, ¿vale? Y entonces este arco de Mulligan es un arco que es fantástico para intruir y protruir estos dientes. ¿Por qué esta primera parte es clave? Bueno, nos falta una pequeña cosa. ¿Por qué esta primera parte es clave? Por la guía anterior. ¿Cuál es el siguiente paso que casi es estándar en mi consulta en las clases 2? David, es que no estás hablando de una clase 2 maxilar, no. Estoy hablando de una parte conjunta de la clase 2. Después vamos a dividir la clase 2 en maxilar y la clase 2 en mandibular. La segunda parte y el segundo elemento muy importante es la necesidad de expansión en las clases 2. ¿Y con qué se hace la expansión en las clases 2? Pues se hace siempre con cuagelis. Y no puedo hacer la expansión con un cuagelis de níquel, se hace con cuagelis. Y no puedo hacer la expansión con se hace con cuagelis. ¿Quedó claro el tema o no quedó claro? Se hace con cuagelis. ¿Entendido? Es que a mí me dicen que según el arco de níquel, titanio, cobre, de los de se hace con cuagelis, punto. Yo no sé si... ¿por qué? Porque es absurdo empezar los tratamientos de clase 2 con los dientes permanentes. Otra cosa que el paciente venga a tu consulta con todos los dientes permanentes y tengas que empezar. El motivo de no hacer primeras visitas, el motivo de no hacer primeras fases, el motivo de no empezar los dientes en los casos en dentición mixta tardía, solamente es uno, o mejor dicho son tres, es un motivo económico, es un motivo económico y es un motivo económico. Ese es el único sentido. Si yo soy ortodoncista americano y pienso en un ortodoncista americano, pues es lógico que diga, oiga, si yo a este paciente le voy a hacer un tratamiento de ortodoncia con el que voy a ganar $2.000 y si no lo trato ahora, lo dejo un poquito después y voy a ganar 7.000, pues está claro lo que voy a hacer. Vale, no lo critico, yo no lo hago, pero no lo critico. Lo que sí hay que tener claro es que desaprovechar el periodo de dentición mixta tardía es una auténtica barbaridad. Y va contra ese, por eso ahora se dice tanto en los cursos esto, porque eso no es un problema de que yo tenga una idea sobre la ortodoncia, no. Es sobre 2 y 2 son 4. Y 4 y 4 son 8. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es decir, esto es la primera idea. La segunda idea muy importante, ¿por qué tenemos que expansionar? Aunque sí es verdad, ¿en qué casos yo no utilizo el cuagelis tal? Bueno, pues algunas veces es cierto que empiezo con aparatología funcional, especialmente con el twin block, y voy a hacer a su vez expansión. Pero vamos a ver por qué tengo que hacer esto. Bien, la primera idea es que hay que saber por qué yo tengo una compresión maxilar en la mayoría de clases 2 y por qué tengo esa protrusión de los dientes. Y por tanto siempre es importante saber quién es primero, el huevo o es primero la gallina. Muy bien, fijaros, lo que suele ocurrir en las clases 2 es esto. Tenemos los primeros molares superiores, la sutura palatina, el primer molar superior, ¿vale? Y ahora los incisivos superiores están aquí. Y los incisivos inferiores están aquí. Y aquí están los molares inferiores y los molares inferiores. Bueno,
¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Evidentemente, primero es la musculatura. Y cuando yo tengo una musculatura, yo que tengo una clase 2, una musculatura hiperactiva aquí, cuando yo tengo una musculatura hiperactiva aquí, esta musculatura hiperactiva aquí, que se relaciona evidentemente con la musculatura del orbicular inferior, que incluso tiene una serie de conexiones con el músculo, con los otros músculos, el borla de la barba, etcétera. Bien, cuando yo tengo esta musculatura aquí, esta musculatura de mi orbicular inferior, ¿con dónde se prolonga? Pues no se prolonga ni más ni menos que la musculatura de las fibras superiores del músculo orbicular superior. ¿Y qué nos hace el maravilloso músculo este? Llevar los incisivos para atrás. ¿Qué nos hace este maravilloso músculo? Pues producir esto. En el momento que el paladar, ya lo sabéis, se va estrechando, la posición de la lengua, que antes era una posición alta, ahora se va a producir una impresión baja. ¿Y qué casualidad? Porque entonces este mismo músculo es el que hace que los incisivos superiores se proyecten. Por tanto, ¿por qué tenemos que hacer primero expansión? Porque necesitamos corregir lo que ha producido la clase 2. Este es el primer elemento. El segundo elemento muy importante en las clases 2 es el concepto de propiocepción oclusal. Bien, este concepto es un poquito más complicado de explicar, pero voy a intentar simplificarlo al máximo. Es decir, que la posición de los dientes, tenemos aquí los molares, tenemos aquí el canino superior, tenemos aquí el incisivo superior, y cuando tenemos este tipo de curva de Spee, vale, pues en este caso tenemos una sobremordida de origen dental. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre algo que es así. Si aquí tengo una clase 2, aquí tengo una clase 2 y aquí tengo un resalte, aquí lo que ocurre es que hay un bloqueo de la mandíbula. ¿Quién produce este bloqueo de la mandíbula? El bloqueo de la mandíbula está producido por la sobremordida. Es decir, los dientes bloquean el potencial de crecimiento muchas veces de esta mandíbula. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es liberar este incisivo. ¿Y qué es liberar este incisivo? Pues básicamente en lo que consiste va a ser en corregir esta sobremordida y dejar que de manera espontánea la propiocepción oclusal. ¿Qué es la propiocepción oclusal? Bueno, pues es esto. La propiocepción oclusal va a ir al núcleo mesencefálico del quinto par craneal, y este quinto par, a través de las motoneuronas o neuronas motoras que vamos a tener aquí, va a influir ¿sobre quién? Sobre nuestros maravillosos músculos de la masticación. No solamente sobre este massétero, sino también va a tener una gran influencia sobre el músculo pterigoideo lateral. Y todos estos músculos se vuelven a funcionar. Y ahora nos aparece Alexander Petrovic. Y Alexander Petrovic nos dice ahora, este es el esquema por el cual aparece el servosistema. Es decir, el propio cambio en la oclusión, el cambio en la oclusión, a su vez produce un mecanismo de retroalimentación que produce a su vez un cambio. Por tanto, esto es súper importante. El gran fracaso de la ortodoncia actual, me refiero, es haberse olvidado de la gran revolución que representó no los aparatos funcionales, sino la gran revolución de Petrovic, la gran revolución de Moss, la gran revolución de Scott,
¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué se olvidó uno de Linder Aronson? ¿Por qué se olvidó uno de Petro? ¿Por qué se olvidaron estos? Creo que lo que ocurrió fue que hubo un divorcio. Y un divorcio muy grande, porque quizás Björk, Solow, recuerdo a su discípulo Solow, en Valencia hace muchos años, los grandes investigadores de ortodoncia no han sabido conectar con los clínicos. Y los clínicos tienen un pequeño problema. Yo cuando regalo mi libro, de broma, bueno, regalo o lo compran, le digo siempre, aquí tienes una excelente caja fuerte, porque tú escondes un billete de 100 euros en un libro de ortodoncia, en casa de un ortodoncista, y eso es un auténtico caja fuerte porque no va a encontrar nadie. Esto es triste, pero es así. Contar cada uno que ponga la mano en el corazón cuántos artículos lee del American Journal, cuántos artículos lee del Angle, que es gratis, cuántos artículos lee hoy de PubMed que son gratis. La gente hoy lo que quiere es ir a un curso que se lo cuenten en 4 minutos, poner el software, el YouTube y se acaba. Bien, por tanto esto es importante. Acordaros de, este es el esquema general que tenemos que usar para el tratamiento de las clases 2. Es decir, que aunque nosotros, y esta es la idea que tenía Ríquez, muy interesante, aunque nosotros no utilicemos aparatos funcionales, yo los uso, quiero decir, los gente que no usa aparatos funcionales, sí que utilizan conceptos funcionales. De hecho, parece un poco paradójico que la mayoría de ortodoncistas que no creen en los aparatos funcionales o no los usan, bueno, ahora sí los van a usar, porque el otro día estaba en la Sociedad Italiana de Ortodoncia, me hizo mucha gracia, presentando, la Sociedad de Odontopediatría, o de Odontopediatría de Roma, en Milán, y me hizo mucha gracia porque yo presentaba las guías eructivas proprioceptivas, que hablaré de ellas después. Es un tema de usar alineadores en dentición mixta tardía. Y en la siguiente conferencia fueron los compañeros de que es una excelente técnica, Invisalign, pero ya estaban hablando de crecimiento condilio. Es decir, que esto funciona tipo americano. Cuando las cosas dan pasta, entonces ya el cóndilo empieza a crecer. Mientras las cosas no dan pasta, mejor es darle al compañero de cirugía ortognática el caso y después ya nos repartiremos la fama y el dinero. Bien, en este caso, pues lo que ocurre, esta parte la tenemos que entender. Es decir, tenemos que entender que esta primera parte, sin utilización de aparatología de ningún tipo funcional, la tenemos siempre que hacer en la mayoría de clases 2. ¿Cómo vamos a instalar los molares? Primer punto, eficiencia. Lo más barato y económico y lo más efectivo. Segundo punto, corrección de los incisivos. Bueno, pues la corrección siempre con arcos. Inicialmente bypass, porque tenemos que jugar con los... Y la siguiente fase ya, una vez que tenemos todo esto estabilizado, vamos a ver, una vez que tenemos esto, vamos a dividir a los pacientes de clase 2 en 2 grandes grupos. Lo que yo llamo los verdaderos pacientes sagitales de clase 2 y los pacientes verticales de clase 2, que son pacientes de clase 2 de mentirijilla. Entonces, según como la... ¿Y por qué? Porque tienen absolutamente diferente tratamiento. A ver, es una suerte que la clasificación de Angle perviviera tantos y tantos años, porque es sencilla, es la que nos hemos acostumbrado. Pero claro, todo tiene sus desventajas. Una gran desventaja de la clasificación de Angle son las clases 2, porque cuando estás hablando de clases 2, casi no estás hablando de nada. ¿A qué me refiero eso? Bueno, pues me refiero que vamos a tener un tipo de clase 2. Tenemos un tipo de clase 2. Lo voy a pintar así. Es decir, un tipo de clase 2, donde el problema fundamental es un problema mandibular, imaginaros, de tipo sagital, en un paciente mesofacial, es decir, donde nosotros viéramos el tamaño absoluto del maxilar y el tamaño absoluto de la mandíbula, nos encontraríamos que realmente hay una discrepancia que va a coincidir ¿con quién? Pues va a coincidir con la cefalometría sagital, la que os dé la gana. A mí particularmente pues me parece la más común, la más práctica es la cefalometría de Steiner de toda la vida, ¿vale? Y simplemente pues hay una coincidencia entre la discrepancia esquelética y tal. Pero después hay unas clases 2 un poquito de mentirijilla, como también
hay clases 1 de mentirijilla, que son esas clases 2 que asientan en pacientes con un patrón de tipo dólico-facial. Son clases 2 de este estilo. Veis que estoy quizás exagerando un poco para que se entienda, perdón, ahora me quedé un poquito corto aquí, bueno, estoy exagerando un poco. Y entonces, ¿qué le pasa a estas clases 2? Que efectivamente uno va a estudiar la clase 2 sagitalmente y te encuentras con que efectivamente hay una clase 2. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros estudiamos los valores absolutos de la mandíbula y de los maxilares? Pues evidentemente aquí cambia la cosa y nos encontramos que en este paciente, que he exagerado un poquito ya para entender bien el problema, estamos hablando de una mandíbula de clase 3. Y por tanto son dos pacientes diferentes. ¿Qué es lo único que puede unir a estos dos pacientes? Quizás lo único que lo puede unir es un poco el tratamiento de la clase 2, pero evidentemente aquí lo que buscamos es un crecimiento de la mandíbula y aquí lo que buscamos es un control vertical del maxilar que, como dicen el chiste, virgencita, virgencita, que se quede como está. Es decir, que evite de cualquier manera la póstero-rotación de esta mandíbula. Estos dos son los elementos claves para entender esto.